Y para hablar de este tema, voy a saludar a Grisha Reder, es analista político y ex portavoz del Partido Demócrata en México. Ya está con nosotros. Bienvenido al Canal de las Américas. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Cierre de semana, una semana además movida en la campaña del Partido Demócrata, por supuesto también del lado republicano, pero comencemos hablando de ese protagonismo que vimos en las últimas semanas, en los últimos días, de figuras del Partido Demócrata. Hablo, por ejemplo, vimos a Bill Clinton, pero también al expresidente Barack Obama. Claro. Pues debemos entender primero que esta fue la primera vez en la campaña de Kamala Harris en donde Barack Obama aparece al lado de ella, realmente dándole un voto de confianza, y esto viniendo de un presidente que pues de alguna manera, sobre todo dentro del ámbito demócrata, pero también entre los que están en el centro del eje político, pues es una persona muy querida, es una persona que obviamente abrió las puertas para que no solamente hombres blancos de más de 60 años fueran presidentes, y eso le da pues una plataforma a Kamala Harris muy importante para aquellos que todavía están indecisos, pero además aquellos que pudieran todavía poner en duda que una persona de raza minoritaria y sobre todo que sea una mujer, pues pudiera hacer buen trabajo. Y de ahí que la visibilidad de tener en la misma tribuna a Barack Obama al lado de ella, dándole su voto de confianza, más allá de los artistas que estuvieron, pues obviamente es una de las personas con más fama, más credibilidad y más confianza de que Kamala Harris sí puede hacer el trabajo. Sobre los artistas, las personalidades de la farándula, del lado demócrata tenemos a Eminem, Beyoncé, Taylor Swift. ¿Qué busca, señor Grisha, el Partido Demócrata con este tipo de apoyos? Es que es bien importante. Recordemos antes que nada que en Estados Unidos la farándula, las personas famosas que son respetadas, curiosamente en ámbitos que ni siquiera tienen que ver con lo que ellos hacen. Son gente que actúa, gente que canta, gente que hace show, pero no necesariamente saben de finanzas o de política o realmente de mucho más de lo que hacen en su trabajo diario. Sin embargo, por la naturaleza de cultura popular de las personas que viven en Estados Unidos, de los americanos gringos e incluso los migrantes, pues a quienes tienen como sus modelos a seguir son personas famosas, y por el solo hecho de ser famosas les brinda cierta credibilidad. Ahora, importante también que Kamala Harris está obligada hasta cierto punto de contrarrestar el empuje que tiene Donald Trump al tener al hombre más rico del mundo y uno de los más famosos en este momento, siendo Elon Musk, de su lado, no solamente ofreciendo millones de dólares para que voten por él, sino que además le da toda su confianza. Pues contrarrestar eso es bien difícil. De ahí que vemos a estas personas tan famosas como Beyoncé, pero también recientemente en Atlanta, donde estuvo Spike Lee, estuvo Tyler Perry, estuvo Samuel Jackson, Bruce Springsteen, que además es un tema muy peculiar, porque en su momento Trump utilizó música de Bruce Springsteen sin su permiso para sus eventos, a lo cual Bruce Springsteen le dijo: cease and desist, deja de utilizar mi talento para tu campaña. Y pues de ahí obviamente que Bruce Springsteen decidió aparecer para apoyar a Kamala Harris, dejando muy en claro que de ninguna manera está de acuerdo con la campaña de Trump. Entonces, el contrarrestar esta pelea de titanes, por así decirlo, Elon Musk contra personas de farándula, pues es algo que pues tiene que hacer Kamala Harris de una u otra manera, y afortunadamente el medio de Hollywood y el medio de los artistas famosos pues están más que dispuestos a hacerlo, porque la mayoría de ellos tiende hacia el lado de la izquierda demócrata de los Estados Unidos. Señor Reder, falta muy poco para que se den esas elecciones, 5 de noviembre, y los candidatos ya están jugando con cartas contundentes, muy fuertes. Pero ¿qué pueden llegar a tener en sus cabezas los votantes indecisos en este momento? Claro, la mayoría de los electores en Estados Unidos son lo que llamamos single issue voters, personas que les importa un eje, un aspecto, un punto en particular, y se van con el candidato que los apoya. Esto es, los de derecha conservadora se van por el lado de prohibir el aborto, se van por el lado de bajarle impuestos a los ricos, mientras que los demócratas son más de apoyar a la población LGBTQ, apoyar a la gente de menos recursos, y se van por ese lado. Los que están en el centro, indecisos en este momento, son los que realmente hacen un análisis del impacto que cualquiera de los dos va a tener en todos los aspectos de la economía y la sociedad de los Estados Unidos, y están haciendo un promedio de todos esos puntos y tratando de entender en globalización y en una estructura más totalista
cuál va a terminar siendo en bottom line el mejor candidato. Entonces, ¿qué están viendo? Están viendo economía, están viendo precios de insumos, precios de víveres, precios de casas, precios de energéticos, tema de migración, tema de las drogas, del fentanilo. Todo eso lo están haciendo un gran promedio y todavía claramente no han llegado a un resultado para saber de qué lado se van a ir. Y eso se ve en las encuestas, que realmente sabemos que no importan las encuestas, porque a fin de cuentas lo que importa es el voto del colegio electoral, no el voto popular, pero podemos ver que en todos los estados bisagra que importan están empatados completamente los dos dentro de más o menos un punto porcentual. Entonces, eso que nos dice es que los indecisos siguen indecisos, como bien lo dices, y creo que de aquí hasta el día de la elección, quien va a ganar es el que cometa la menor cantidad de errores de aquí hasta el día de la elección. Ahora, millones de personas, millones de electores ya ejercieron su derecho de manera anticipada, ya votaron. ¿Qué perfil? Quiero preguntarle por el perfil de ese votante por correo que vota anticipadamente. Realmente quienes votan remotos es una serie de personas. Son aquellos que viven en el extranjero. En mi caso, por ejemplo, siendo americano viviendo en México, yo ya voté. Y típicamente aquellos que están fuera de Estados Unidos tienden a votar del lado demócrata. Personas que no viven en Estados Unidos o que se tomaron el salto, por así decirlo, de irse a otro país, tienden al lado demócrata. Entonces, por ese lado, sin duda le va a beneficiar a Kamala Harris. Luego están las personas del ámbito militar, que también votan remotamente y esos obviamente se van a ir más del lado republicano, que de alguna forma esos dos se balancean. Otras personas que votan de manera remota son minorías, personas de edad avanzada o personas enfermas, que de alguna u otra manera dependen más de los programas sociales de gobierno, insisto, llevándonos hacia el lado izquierdo o lado de los demócratas. Entonces, creo que si totalizamos todos esos, se benefician más los demócratas del voto remoto que los republicanos y de ahí que los republicanos en sus campañas han tratado de limitar dentro de lo más posible en los diferentes estados el que alguien pueda votar desde afuera, a través de una boleta, a través de un correo, y no presencialmente, en donde además pueden verificar de alguna manera su identidad. Es de ahí que los republicanos no gustan del voto remoto porque saben que al final de cuentas no les conviene. Hablemos también sobre el perfil del votante migrante, porque varios informes indican que estas personas, este grupo étnico, este grupo de personas, ya parecieran pensar como norteamericanos y eso responde a un plan del gobierno muchísimo más estricto sobre la migración. ¿Cómo piensa, señor Gricha, el migrante hoy por hoy? Es correcto. Sí, Y yo creo que encasillar, de por sí el que nos encasillen a nosotros, por ejemplo, mexicanos, colombianos, con cubanos en la misma caja como si fuéramos iguales, pues creo que eso no refleja la realidad. Sabemos perfectamente que no por ser de Latinoamérica pensamos todos igual. Ese es un punto. Pero el siguiente es también encasillar a los migrantes indocumentados recién llegados versus los que ya se regularizaron versus los que ya nacieron en Estados Unidos. Creo que son tres segmentos completamente diferentes. Obviamente los recién llegados primero no pueden votar porque no son ciudadanos americanos, pero tienen influencia en sus familiares y obviamente van a influenciar para que se vote por un gobierno que sea mucho más abierto en cuanto al tema de migración, eficientar los procesos y no de alguna forma detener la posibilidad que alguien solicite pues asilo. Después tenemos a los que ya están regularizados, pero todavía tienen raíces cercanas hacia sus familiares en Latinoamérica y quieren poderlos traer también para que se beneficien pues de ese país tan maravilloso que es Estados Unidos. Y finalmente tenemos las nuevas generaciones. En el caso de México, por ejemplo, existen 50 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos en Estados Unidos. Los descendientes de mexicanos en su mayoría tienden a identificarse más con el Partido Republicano desde la perspectiva de que cierren la puerta después de mí. Yo quiero ser el último que entra, no me importa de dónde vengan mis papás, yo ya me siento gringo, hablo más inglés que español, no he ido de vacaciones a ver a mi familia y lo que pase o deje de pasar en México me da igual, lo que importa es el país en donde estoy y quiero que las cosas estén bien y ya están de alguna forma programados a pensar que esas olas de migrantes no necesariamente son beneficiosas. Entonces, nuevamente nos encontramos en una encrucijada entre el mismo grupo de gente relacionado a una familia migrante, pues tiene las dos caras de la moneda, aquellos que quieren votar por demócratas para abrir la frontera y aquellos que quieren votar por republicanos para detener el flujo de más personas como nosotros. Le agradecemos al señor Gricha Reder, analista político y ex portavoz del Partido Demócrata en México, por este tiempo con nosotros aquí en la tarde. Encantado, igualmente. Hasta pronto.